Hola chicos, mi nombre es Marcelo Gazelli. El seminario de hoy es de la causalidad a la determinación. Bueno, estas cuestiones virtuales no es mi fuerte, por lo tanto tratamos de hacerlo lo más sencillo posible y obviamente tienen el material de la cátedra, el cuaderno de alumno, como bibliografía obligatoria como para poder ampliar estas cuestiones. Las diferentes formas de entender la salud-enfermedad desde el saber científico va desde la causalidad a la determinación. Hablar de cualquiera de estas dos categorías de análisis depende de donde nos situemos o donde nos paremos paradigmáticamente. Existen muchos tipos de paradigma y muchos conceptos de paradigma. Por ahí el más sencillo es el de Thomas Kuhn, quien sostiene que un paradigma es una cosmovisión o visión de la realidad que está internalizada en nosotros y que la expresamos a través de sus elementos paradigmáticos o de sus supuestos básicos subyacentes, como son la cultura, la ideología, el inconsciente, los valores, las actitudes, etc. En salud se puede decir que existen dos tipos de paradigma. Un paradigma tecnocrático o fragmentado o biológico y un paradigma alternativo o social. Dentro de este paradigma tecnocrático respondería a lo que es la epidemiología biológica o la epidemiología clásica y el paradigma alternativo a lo que es la epidemiología social o epidemiología crítica. Dentro del tecnocrático encontramos varios modelos de causalidad, entendiendo por modelo una abstracción o simplificación de la realidad. Entre ellos tenemos el modelo monocausal o unicausal, el modelo multicausal o de múltiples factores asociados y el modelo ecológico. Los tres responden al quien enferma, o sea, a la clínica, mientras que el alternativo tenemos el modelo de la determinación, que no solamente explica el quién enferma, sino el por qué, el cómo, el cuándo y en dónde se producen los procesos de salud, enfermedad, atención, cuidado en una comunidad. Vamos a comenzar con los modelos biológicos. El modelo monocausal o unicausal analiza la asociación que existe entre una exposición y una enfermedad. El concepto de salud que tiene internalizado este modelo es el salud como ausencia de enfermedad. ¿Qué estudia este modelo monocausal? La relación causa-efecto, donde la causa siempre es biológica, por ejemplo, un bacilo, como bacilo de Koch, que produce un efecto que va a ser la enfermedad, por ejemplo, la tuberculosis. Este modelo sostiene que la causa sí o sí produce esa enfermedad. Esta teoría sostiene, por lo tanto, que esa causa es necesaria y suficiente para la producción de la enfermedad. Por ejemplo, el bacilo de Koch produce la tuberculosis. O sea, estos primeros postulados implican sobre todo la identificación de microorganismos. Este modelo monocausal, como dijimos, tiene un abordaje único en cuanto al desarrollo de la transmisión de la enfermedad. La característica de este modelo responde a lo que se llama modelo médico hegemónico, que se caracteriza por ser positivista, ahistórico, asocial, reduccionista, biologicista y con una práctica médica o práctica sanitaria curativa. Luego aparece otro modelo superador al anterior, ya que muchos sostenían que una sola causa no era suficiente para entender la enfermedad, pero aparece desde la misma lógica de pensamiento, o sea, desde una cuestión lineal, esta nueva teoría multicausal o de múltiples factores asociados. Esta teoría se sustenta en que las causas de las enfermedades no son únicas, sino que coexisten con varias causas, con el propósito de descubrir relaciones que ofrezcan posibilidades para la prevención de la enfermedad. La combinación de las relaciones causales pueden ser necesarias y suficientes, necesarias y no suficientes, suficientes pero no necesarias, o ni necesarias ni suficientes. Este modelo multicausal, como el nombre lo dice, muchas causas producen la enfermedad, pero ninguna de ellas es más importante que otra
en cuanto a la construcción de la enfermedad, entre ellas causas biológicas, sociales, culturales, históricas, demográficas, etc. Pero al no ser más importante una que otra, queda nuevamente reducido a lo biológico. El concepto de salud que subyace acá es el de la Organización Mundial de la Salud, quien sostiene que la salud es un estado de bienestar biopsicosocial y no solamente ausencia de enfermedad. Si bien es cierto que supera al modelo anterior o monocausal, porque entiende que las diferentes formas de enfermar y de morir de los grupos humanos, mientras que el modelo monocausal, todos los que estábamos en relación con esta causa, sí o sí enfermábamos de esa enfermedad. Por lo tanto, este modelo, aparte de tener una práctica médica curativa, también tiene una práctica preventiva desde lo individual o desde la historia natural de la enfermedad. Esta historia natural de la enfermedad está formado por 3 periodos, un periodo de no enfermedad, uno prepatogénico, uno patogénico y uno de resultado. En el periodo de no enfermedad tenemos un nivel de prevención primaria con un modelo de intervención que es la promoción de la salud o la protección específica como es la vacunación. Dentro del periodo prepatogénico tenemos la prevención secundaria con un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Y dentro del periodo patogénico y resultado tenemos la prevención terciaria con un tratamiento y una rehabilitación. El resultado lo puede llevar nuevamente a la salud, llevar a una discapacidad, a una cronicidad o a la muerte. También aparece dentro de la relación causal el primer modelo epidemiológico, que es el ecológico o el modelo de la triada ecológica, que hace una interrelación entre 3 vectores: agente, huésped, ambiente. Y sostienen que estos 3 vectores tienen que estar en relación o en equilibrio. Si hay una alteración en alguno de ellos, se produce la enfermedad. Al igual que el modelo multicausal, el ecológico también puede responder el quién es enfermedad, pero no pueden explicar el por qué se produce ese proceso de salud o de enfermedad. Atención. Y las causas de esta triada ecológica siempre son biológicas. Es un agente, por ejemplo, el agente, el agua. Los 3 modelos descritos anteriormente son biologicistas y corresponden a prácticas médicas curativas como la medicalización, y preventiva desde lo individual o, como dijimos en el multicausal, a través de la historia natural de la enfermedad. Bueno, ya por los años 70, con la aparición de la medicina social y la epidemiología, hay un cambio paradigmático y aparece el paradigma alternativo desde otros supuestos básicos subyacentes o desde otros elementos paradigmáticos para dar explicaciones a el proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado. Esta nueva construcción concibe al hombre en su totalidad de cuerpo, psiquis y complejidad social. Dentro de esta complejidad tenemos las representaciones y prácticas sociales, entendiendo por representaciones el proceso interrelacionado de percepción, categorización y significación que damos, o el acto de pensamiento, o el deber ser, lo que la sociedad dice que se debe ser, y las prácticas como los modos de acción individuales o colectivos ante esa representación. También tenemos en cuenta las necesidades satisfactorias, que son diferentes en los grupos sociales, o las reproducciones sociales, que también son diferentes según el grupo de pertenencia. Sostienen que la causa es necesaria, este nuevo paradigma, pero no suficiente para la producción de la enfermedad. Con esto queremos decir que lo biológico en ningún momento niega lo biológico, sino que lo ubica desde otro lugar en cuanto a la explicación de esto biológico, y lo hace a través de lo que es la determinación, ya que estudia la salud de la enfermedad no desde lo individual como lo hacían los modelos anteriores, sino desde lo colectivo. El objeto de estudio ya no es el hombre, sino es la población, y la práctica sanitaria es la promoción, o sea, pensar en salud. Esta determinación de la salud, como dijimos, es un proceso complejo que presenta 3 dominios: un dominio general, que es el más complejo y colectivo, que estudia la estructura social del país o de la región; un dominio particular, que es el mediatizador a través de las condiciones de vida de los grupos sociales; y un dominio individual que se expresa en la vida cotidiana y que está subordinado a lo colectivo. El concepto de salud que subyace dentro de este nuevo paradigma es el de Christina Laurel,
Yo puse el de Cristina Laurel, digo, porque es uno de los más sencillos, que sostiene que la salud es un hecho social antes que la mera suma de hechos biológicos que no se puede explicar desde el caso clínico e individual, sino de las formas características de enfermar y de morir de los grupos humanos, ya que las desigualdades ante la salud, la enfermedad y la muerte se generan en la estructura social de un país, en sus diferencias regionales, políticas, económicas, culturales. O sea, que de acuerdo a cómo se desarrolla un pueblo en un momento histórico, va a ser la salud que tenga ese pueblo en ese momento histórico. Laurel también sostiene el derecho a la salud como centro del debate. Hace una problematización de lo biológico entre el saber y la vulnerabilidad social. Y de esta forma sostiene que hay que repensar las prácticas sanitarias. La determinación también, otro autor que la explica es Castellano, que ustedes lo ven en el segundo año, ya lo vieron el año pasado o otro año, de acuerdo al año que estén cursando, que Castellano entienda el proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado a través de 3 niveles de análisis. En realidad es un solo nivel con su complejidad, lo dividimos en 3 como hacerlo un poco más sencillo para que se pueda entender. Un nivel general, donde está la estructura social del país, donde está regulado por el Estado a través de políticas y donde tiene prácticas sanitarias, sobre todo de promoción. Y es el que explica el por qué se producen estos procesos de salud, enfermedad, atención. Él sostiene que este nivel general va a determinar a nivel particular. ¿Quiénes estamos en el nivel particular? Los diferentes grupos sociales. ¿Cómo son estos grupos sociales? Totalmente heterogéneos. ¿Heterogéneos en qué? En sus condiciones de vida, en sus representaciones y prácticas sociales, en su reproducción social. Con práctica médica preventivas y también curativas en este segundo nivel. Este nivel particular a la vez determina a nivel singular, donde vamos a encontrar quién es el nivel singular, el sujeto, con su proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado, o sea, el quién con su práctica médica curativa. Lo que estudia son las condiciones de vida del grupo familiar. A la vez, el nivel singular va a condicionar al particular y este al nivel general. En 2 palabras, cuando hablamos de causalidad, estamos refiriéndonos a desde los determinantes se puede explicar, aparte, el perfil patológico o epidemiológico de un país, entendiendo por perfil patológico al tipo, frecuencia, lugar y momento histórico de las 10 primeras patologías. Argentina es un país atípico, con patologías propias del primer mundo y patologías propias del tercer mundo que están interrelacionadas. Por lo tanto, si decimos de qué enferman y mueren los argentinos, están encabezadas, por ejemplo, por las cardiovasculares, cerebrovasculares, cánceres, accidentes, y entre las últimas, por las infecciosas, las parasitarias, etc. Esto es lo que nos demuestra las desigualdades que hay en un mismo país con respecto a diferentes patologías. Bueno, entonces, como decíamos, este seminario iba de la causalidad a la determinación, sobre todo para poder entender la salud-enfermedad como un proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado.